Eh, Dios ha inquietado mi corazón, ¿vale? Porque en mi vida cristiana he aprendido, ¿no?, la importancia de la oración y también me ha mantenido la oración y que me falta también orar, ¿vale? Nunca es suficiente decir que oro más que vosotros o tú oras más que yo, no, ¿vale? Entonces, el mundo nos quiere confundir, ¿vale? Nos quiere confundir, hay personas que nos quieren confundir, nuestra familia nos quiere confundir. Y si tú y yo no estamos alineados a la oración, podemos ser presas para el devorador. ¿A qué vino el enemigo? A matar, robar, destruir. ¿A qué sí? Hay huésped de maldad. Entonces, ¿cuántas veces a veces tú has sentido desánimo para orar? ¿Cuántas veces tú has sentido, ¿para qué oro si ya Dios me bendice? ¿A qué sí? ¿Cuántas veces tú has pensado en una situación que estés pasando, ¿para qué oro si Dios no me escucha? ¿Cuántas veces el enemigo ha fabricado mentiras en tu mente y nos engaña para que tú no busques al Señor? ¿Cuántas veces mediante la prueba y la tentación te debilitas, no aguantas, te quejas? Es porque te falta oración. Y constantemente tenemos una iglesia y unos pastores, Carlos y Natalia, que nos enseña el principio de la oración. Nos enseña a orar, mantenernos en la oración y a orar por otros. ¿A que sí? Nos enseña a vivir vidas espirituales. Desde el Conecta te enseñamos a que tengamos una comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando a veces nos cuesta orar o ir a la presencia de Dios? Y Dios me hablaba en esta semana y me decía, me hablaba en mi corazón y me decía, cuando me cuesta orar y creer en la oración es porque yo no creo que soy hija, hijo de Dios. Tú en esta mañana tienes que creer en tu corazón que tú eres hija, hijo de Dios, aunque peques, aunque falles, porque Dios sabe que somos seres humanos que fallamos. El único perfecto fue Jesús, ¿vale? Tenga en cuenta eso, somos pecadores, fallamos. Pero tú tienes que creer que tú eres hijo, hija. No de boca, sino con tu corazón, ¿vale? La verdad que orando, ¿no?, y preguntándole al Señor, y hay veces cuando nos desanimamos, cuando no vivimos esa intimidad con el Espíritu de Dios y con Dios también, vienen muchos pensamientos, ¿no?, y nos confunden, ¿no? ¿Cuánto nos han pasado? Que a veces tú te levantas y te levantas tan rápido que no buscaste al Señor, no oraste ni nada, y ese día viene bombardeo, viene desánimo, viene mentira, te involucras en cosas que no tienes que involucrar tu mente, piensas mal, te quejas, viene la incredulidad. ¿A cuánto nos pasa eso? ¿O solamente a mí? ¿Ah? A todos. ¿Ah, que sí? Vale. Vale. Pero para eso, tú y yo necesitamos mantenernos en la oración, mantenernos fresco. Porque cuando tú te mantienes, tú ves las cosas de una manera sobrenatural. Ya te das cuenta que no puedo levantarme así. Ya me doy cuenta que durante el día laboral hay situaciones donde yo no me puedo mezclar mi corazón. Me tengo que cuidar, ¿vale? Vamos a Mateo, capítulo Mateo, capítulo 26, versículo 41. Y dice: velad, orad para no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero tu carne y mi carne es débil. El espíritu está dispuesto a escucharnos, a sanarnos, a liberarnos, a esperarnos, a ayudarnos en la tentación, pero mi carne es débil.
Mi carne quiere pecar. Mi carne se quiere relajar. Mi carne quiere no buscar a Dios. Mi carne quiere la tele, el móvil, el ocio, las compras. Y mi carne me tienta. Entonces, familia, como lo sabemos en el versículo, velar y orar para no entrar en tentación. Por eso cuando alguien viene y me dice, es que vuelvo y caigo en lo mismo, vuelvo, hago lo mismo, vuelvo y caigo en lo mismo, es porque yo tengo que disciplinar mi mente a la oración. Estamos en tiempo difícil, familia. Estamos en tiempo donde vemos guerras, vemos lo que está pasando en Israel, vemos lo que está pasando en este mundo, vemos que la maldad ha aumentado, el enemigo quiere distorsionar la verdad de Dios, de Cristo. Y nosotros tenemos que prepararnos. Y a veces en las iglesias o en nuestras iglesias queremos lo más fácil, queremos que Dios nos sane, que Dios nos liberte, que Dios traiga milagros sobrenaturales en nuestras vidas, cambios, pero nosotros no nos esforzamos, me decía el Señor, para buscarlo en los secretos, para permanecer en Él, para yo tener esa comunión con Él íntima. Y veo que el pecado nos separa. ¿Qué es lo que te impide orar? A ti y a mí. No me digas, piensa. ¿Qué me impide orar? ¿Qué es lo que más me gusta que me impide orar? ¿Qué ídolos tengo? ¿Qué me levanto? A mí me levanto, ¿qué es lo que más busco? El móvil, el café. Yo ahora ya no busco el café primero, ahora intento yo, Señor, primero te voy a buscar a ti, después como. Sí, porque a veces me pasaba que busco el café y ya me enredo. Y ya que el desayuno, que la abuela se levantó, que eso no. Entonces, yo me estoy obligando, Señor, me levanto a buscarte primero. Entonces, ¿qué es lo que te impide orar? Y Dios me hablaba que muchas veces no oramos es porque hay pecado en nuestras vidas. ¿Qué pasa? El pecado nos separa de la comunión con Dios, como hizo con Adán y Eva, que comieron el fruto prohibido. ¿Vale? Y hay pecados en ti, en mí, que impide que tu oración sea genuina delante de Dios. Tú dices, pero ¿qué pecado? ¿Cuántas veces oramos a la presencia de Dios y tú sientes resentimiento con tu hermano? Odio con alguien, rencor hacia alguien. Has mentido, has engañado, has murmurado, has dividido. ¿Cuántas veces? Por eso es importante que cuando yo voy delante de Dios, siempre voy diciendo, Señor, perdóname. Confieso mis pecados, como aprendemos en el Conéctate. Aprendemos a confesarnos nuestros pecados. Como dice 1 Juan 1:9. Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Antes de yo irme a esa oración, yo tengo que renunciar. Decirle, Señor, perdóname. Tengo ese pecado en mi corazón, hoy he actuado mal con alguien, hoy he peleado con alguien. En tu palabra dice que no puedo tener conflictos, que tengo que amar al prójimo, he sentido rabia, me he enojado, he fastidiado el día de hoy, me he quejado. Antes de ir tú a esa oración, tú tienes que confesar para que tú seas libre en ese momento y puedas tocar el corazón de Dios mediante una oración genuina. Entonces, hoy vamos a aprender tú y yo a renunciar. Antes de ir delante de Dios, decirle, Señor, yo confieso, yo renuncio a esto. Pero confesando el pecado, no con tu mente. Yo me decía, muchos oran con la mente. No, tú tienes que orar hablando. Cuando tú hablas con alguien, cuando tú hablas con tu mejor amigo, cuando tú hablas con tu esposo, cuando tú estás enamorado que te trasnochas hablando y hablando y hablando. Tú tienes que hablar, tienes que confesar. Somos una iglesia que nos enseña a limpiarnos de nuestros malos
hábitos, nuestros pecados, a permanecer limpios, a que si tú fallaste, te levantas otra vez. ¿Tú estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Dice el Señor. Vale. Entonces, hoy vamos a renunciar, ¿vale? Pregúntale al Señor, ¿qué pecados hay que yo no tengo esa comunión contigo? Que huyo a veces de ti. Sí, porque el pecado es cobarde, dice la palabra de Dios. Que huyo y ya me relajo y vengo a la iglesia, sirvo en la iglesia, vengo, pero no tengo esa relación con Dios. Y Dios quiere que tú tengas esa relación, para cuando venga la prueba, venga la tentación, tú aprendas a soportar. Mira, yo en mi vida, tengo 41 años, conocí a Dios con 6 años y mi vida cristiana he tenido batallas difíciles, pero difíciles, ¿vale? Y de pequeña me enseñaron a que buscar al Señor y a orar, ¿no? Y yo también he sido joven y he estado en la escuela dominical y a mí me costaba orar, hacer los devocionales y tuve líderes que me enseñaron a tener pasión por la oración, ¿no? A inyectarme a la oración y yo he visto Dios cómo ha ido cambiando mi vida, ¿no? En sanidad también, porque yo de pequeña he sido enferma, ¿vale? Tuve algunas enfermedades, me costaba también aprender, tuve dificultad en la memoria, en muchas cosas, pero aprendí a orar al Señor y creer que Él sana mi vida, creer que Él toma el control de todo lo que soy, ¿vale? Y entender que lo necesito. Entonces, cuando tenía mi crisis en mi adolescencia, pues iba a orar. Señor, sáname. Señor, restáurame. Señor, ha sido como un hábito, ¿vale? Hay aún también, ¿vale? Aquí, en nuestra iglesia también. Dios me trajo una iglesia, que ya voy para 15 años, donde nuestros pastores me han enseñado también a orar. Ora por esto, ora tal cosa, te falta más oración. Pues bueno, lo escucho delante de Dios. También he tenido una prueba y circunstancia. Cuando me casé, duré 2 años y 4 meses separada de mi marido. Él en Londres y yo aquí. ¿Cómo me mantuve? Y mi abuela con cáncer. Buscando al Señor. Sí, me dolió. Venían las crisis. Lloraba, pero iba a la fuente y le decía, Señor, toma el control. Y que nunca me descentre de servirte. Venía, servía a la iglesia, mi abuela enferma. Tengo una iglesia que me ha ayudado en mis desiertos, en mis tentaciones. Ha clamado por mí, han orado. He estado enferma también, me operaron. No he podido ser madre. Tuve mi crisis, claro que he tenido mi crisis. Pero siempre he puesto en primer lugar a Dios. Y nunca he dejado de servirle. Enferma y todo, no he faltado a reuniones. Falté a 1, a 2. Porque lo tengo en principio. Porque me mantengo en Él. Porque le digo, Señor, ¿qué más da? Tú me lo das todo. Y porque tengo una iglesia que ha clamado por mí. Y que yo tengo que clamar por otros también. Y me ha mantenido. Y que estoy agradecida. Porque sola no podría aguantar. Por más de que busque al Señor, yo necesito de vosotros. Y yo de vosotros también. ¿Vale? Y más ejemplos que he ido pasando, ¿no? Y solamente en poder buscarlo y poder identificar que no puedo hacer esto. Y cuando mi corazón se quiere como desviar, porque la oración va también con el corazón, ¿no? Cómo tú lo buscas, cómo tu corazón es genuino delante de Él. Cómo tú vas a aprender cómo ajustar tus emociones y tus pensamientos delante de Él. A veces me vienen pensamientos, no creas. A veces viene pensamiento, digo, uy, ¿por qué estoy pensando así? Señor, perdóname. Yo renuncio a pensar. En el trabajo, pensamiento de incredulidad, pensamiento de chisme, pensamiento de división o pensamiento, no, Señor, perdóname. Yo renuncio y confieso el pecado y soy libre delante de Él.
Dios quiere en esta mañana que tú y yo seamos libres. Para derribar las artimañas del enemigo que impide que tú vivas una vida de oración, una vida de santidad, una vida de comunión con el Espíritu de Dios. Y puede decir al Señor en esta mañana, Señor, cuando venga la tentación, yo oro, le digo, Señor, prepara mi corazón cuando venga la tentación para no caer, no tropezar delante de ti. Vamos a Marcos, capítulo 11, versículo 25, y dice, por eso no debemos, cuando venga la prueba del desierto, no te asustes. Puede dolerte. El dolor te puede doler, porque yo también sentí dolor. Y dice, y cuando estéis orando, perdonáis si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Perdonáis. Cuando estéis orando. Cuando estéis orando no podemos tener algo contra mi hermano. Cuando estéis orando, antes de ir a la oración, no puedo tener rencor, resentimiento. ¿Vale? Y perdonar vuestras ofensas. A veces he entendido y a veces he visto que el enemigo nos quiere enredar con mi iglesia. ¿En qué sentido? Julanito me dijo esto, no lo voy a perdonar. Julanito me dijo tal cosa. Julanito habló de mí. Julanito tal cosa esto. Y nos enredamos. Lo tomamos personal en nuestro corazón. Y ahí donde el enemigo aprovecha para confundir tu mente. Como hablaba nuestra pastora hace 8 días, que hablaba sobre, ¿qué habló? ¿Sí se acuerdan? Las pequeñas, exactamente. Con un pensamiento. Y ahí nos confunde y pensamos mal del otro. Yo me decía, no dejes enredarnos. No podemos. Perdonemos. Amemos. Perdonamos nuestras ofensas, como Dios también ha perdonado las nuestras. ¿Vale? Y en medio de la oración yo puedo discernir lo bueno y lo malo. Cuando yo mantengo mi vida de oración, puedo discernir lo malo. Y ahí yo oro, Señor, prepárame para lo malo. Prepárame cuando viene el devorador a atacar mi casa, mis hijos, mi familia, en enfermedad, en escasez, mentalmente, en mis pensamientos y en mi corazón. ¿Cómo nos damos cuenta que vivimos una vida de oración? Una vida genuina, una oración genuina, buena y eficaz. ¿Cómo nos damos cuenta como iglesia? ¿Cómo nos das cuenta nuestros pastores? Cuando llega la tentación y esta persona está fuerte para rechazar y se aleja de ella. ¿Cómo tú te das cuenta y dices, Señor, cómo me doy cuenta si estoy orando eficazmente, genuinamente? Es cuando tú viene la prueba, tú te alejas de la tentación y te vas. Si Dios me ha dicho, no puedo andar con esta persona que me hace pecar, yo tengo que alejarme. A veces queremos mezclar amistades de afuera que no podemos tener intimidad con los de afuera. Sí tenemos que evangelizar, compartir, pero yo no puedo intimidar mucho más allá con alguien que me hace tropezar. Yo me tengo que alejar porque me hace apartar de Dios. ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando paso una prueba en el desierto y permanezco fiel. Permanezco en la iglesia. Puedo pasar una enfermedad, puedo pasar una circunstancia como yo lo he vivido, una pérdida, pero estoy aquí con mi líder, aquí estoy, en que ayudo. No me descentro. Estoy dispuesta a estar aquí, en casa, unidos. Cuando llega la hora de obedecer, ¿cómo me doy cuenta? Cuando llega la hora de obedecer, y aunque no te encaje obedecer, obedeces de una manera obediente. Cuando tu líder te dice, mira, yo creo esto. Mira, hay que hacer esto. Mira, pienso que puede ser que hay algo en ti que tienes que trabajar. Cuando obedeces a la primera y reaccionas bien frente a la obediencia, no te excusas. Ahí tienes una oración
genuina, buena y eficaz. Cuando tiene un día, un bajón emocional, ¿vale? Pero no dejas que tus emociones te controlen, sino que buscas al Señor. Todos vamos a ser bombardeados. Cada uno tenemos una debilidad con que tenemos que luchar. Y yo oro y yo digo, Señor, yo lucho con esta debilidad en mi vida, Señor. Hazme fuerte en esta debilidad. Prepárame cuando mi corazón quiere pecar, alértame, Espíritu de Dios. Alértame. No quiero ser simple en la oración. ¿Cuántas veces nos levantamos y oramos? Ay, Señor, te doy gracias por este día. Ayúdame, ayuda a mis hijos, ayuda a mi padre, ayúdame esto, ayúdame, Señor, te necesito. Ay, tú eres mi padre, tú eres mi amigo. Está bien, Dios te escucha, pero tu oración todos los días no puede hacer así. Tu oración tú tienes que ir más allá y decir, Señor, tengo esto. Hoy renuncio a la mentira, hoy renuncio a mi orgullo, hoy renuncio a ser rebelde, Señor. Hoy renuncio a vivir una vida relajada, a la pereza para orarte, Señor. Yo renuncio y te pido ser libre delante de ti y desecho todas las obras de las tinieblas que quiere confundirme en mi mente y en mi corazón. Tu oración tiene que ir más allá de cada día. No solamente pensar en ti mismo, sino pensar hacia los demás también. También como me di cuenta que es genuina mi oración, porque te mantienes en todos los momentos. En un momento de desierto, de pérdida. Y a veces algunos me dicen, no te deprimes en el trabajo por no ser mamá, no te deprimes porque tal cosa, no. Y cuando viene ese pensamiento faltante, porque a mí me viene, yo voy a donde Dios le digo, Señor, gracias. No soy madre, pero me sanaste de una enfermedad. Y aquí estoy para ayudar a otras personas en la misma fe. Entonces, vamos a... Están como muy callados, ¿no? Bueno. Y cuando no tengo esa oración genuina y no buena, eficaz, ¿vale? Es porque cometo siempre los mismos errores. Chicas, ¿a que sí? Cometo siempre los mismos errores. Peco, fallo, caigo otra vez, vinculo mis emociones al pecado, al mundo, y tu oración se basa en ti mismo. ¿Qué es en ti mismo? Oro por mí nomás. Oración religiosa, me acostumbro a mí mismo, porque la oración la podemos manipular delante de Dios. La oración la podemos confundir delante de Dios. La oración la podemos hacerla a nuestra manera, no con Dios, sino controlando a Dios y que se le haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, si cada vez tú caes en el mismo error, tú fallas, es porque tu oración se está centrada en ti mismo. ¿Cómo te lo puedo decir? Mira, yo he trabajado muchas debilidades en mi vida y me he mantenido. Yo en mi adolescencia mentía mucho, hacía muchas cosas yendo a la iglesia. Pero a mí cuando me corrige, me hacen ver, yo digo, Señor, quiero trabajarlo en la oración. No quiero tropezar, no quiero caer porque la oración nos va a llevar a cambiar nuestros pecados, a tener un cambio emocional, un cambio mental, físico y espiritual. Yo antes me deprimía muy fácil, pero he ido aprendiendo. En el proceso he ido aprendiendo a no caer en los mismos errores. Si mi pastor me dice, hay que obedecer, obedezco. Si hay que corregir esto, lo hago. Si tengo que cambiar mis inseguridades, mis miedos, mis temores, lo oro, medito en lo que me han hablado y lo busco en el secreto. ¿Qué dice Filipenses 4, versículos 6 y 7? Y aquí Dios me decía, yo antes me acostaba afanada, preocupada por mi familia, por las cosas, por todo. Y un día Dios me dice, ¿por qué estáis afanados? ¿Por qué te afanas?
Cuando te afanas, es porque tu mente está centrada en tu problema y no está centrada en buscarme. Dice, por nada estéis afanados, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, vuestro corazón, el mío, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra lo dice y nos cuesta creer. Por eso a partir de hoy tú no te puedes acostar angustiado. Estéis afanados por el día de mañana porque no tengo, porque no me salieron bien las cosas. Si no te salió bien las cosas porque Dios permitió y no quiso que pasara. No estéis afanados. Eso sobrepasa todo entendimiento. La oración guarda tu corazón y mi mente. Cuando no tengo vida de oración, ¿sabes qué es lo que pasa, familia? El enemigo ataca. ¿Cómo ataca? Pensamiento de división, de murmuración, de rebeldía, de incredulidad, de culpa, de condenación y mucho más. Cuando tú te mantienes en oración y alguien viene a contarte algo, tú ya no lo permites. Cuando tú vives una vida de oración conectada con Dios, viene la incredulidad, tú renuncias, Señor, renuncio a la incredulidad. Cuando tú vives una vida de oración y sí, quieres participar en murmuración, porque yo también he pecado y peco, o quieres criticar, o te sale el espíritu de legalismo, de incredulidad, yo me corrijo delante de Dios. Digo, Señor, perdóname porque hablé mal de Julanita, Señor. O renuncio. No lo permita, Señor. Eso es maldición. Eso abrir puertas a los verdugos. Renuncio. O cuando alguien está comentando algo, yo me quedo callada. No participo y me alejo. ¿Vale? Entonces, es muy importante. Porque Él trabaja en nuestra mente. Y la persona que ora, se nota el fruto, se nota la presencia de Dios, se nota y es humilde para aceptar las cosas, es humilde para la corrección y se sujeta a la autoridad, ¿vale? Tú y yo somos fruto de la oración. Alguien oró por ti y yo soy el fruto de la oración de pequeña, que alguien oró por mí con 6 años cuando estuve enferma. He tenido líderes que han orado por mí. Y así todo me aparté a los 20 años. Porque fui rebelde. Porque me faltó más oración. Porque comencé a vivir religiosamente. Sí. Duré 7 años apartada. Pero tuve personas que oraron por mí para volver a Cristo. Por eso yo no puedo dejar de orar por los perdidos, de orar por las personas que se han ido de la iglesia o se han apartado o no quieren nada con Dios. Y me estaba desanimando con la oración de cada día, ¿vale? Tenemos oración a las 4 de la tarde, oración toda la noche de lunes a jueves. Y como trabajo, tengo que madrugar, me levanto a las 3 de la mañana, entro a las 5 de la mañana y bueno. Y si oro, le estaba orando al Señor, pero no me estaba conectando. Y un momento Dios me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo no puedo olvidarme que yo tengo que unirme a la oración de la iglesia y no me puedo olvidar que tengo que orar por otros. ¿Vale? Entonces, el enemigo nos va a querer confundir a ti y a mí, ¿vale? En muchas áreas de nuestras vidas. Muchas veces. Y tú tienes que ser sensible para detectar esos síntomas, porque la palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Cuando vivimos en oración, tú y yo detectamos las cosas rápidamente. Donde tú te alejas, donde tú discernes, donde tú aprendes a mantenerte. Tú y yo nos vamos a mantener. Vamos a Santiago, ¿vale? Santiago capítulo 5, versículo 13-16 y dice: ¿Estás alguno entre vosotros afligido?
estás afligido en esta mañana, haga oración. Y cuando estamos afligidos buscamos la tele, la comida, el móvil, otras cosas. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Estás enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y somos una iglesia que oramos por los enfermos. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, les será perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, la oración nos salvará de la enfermedad. Somos una iglesia que oramos por los enfermos. Y nosotros oramos por nuestras enfermedades también. Confesaos nuestras ofensas. Y tenemos que orar, como dice el versículo 16. Orad unos por otros para que seáis sanados. Orad unos para otros para que seáis sanados quiere decir que tu oración no tiene que ser centrada en ti misma. Tu oración tiene que ser centrada en otras personas también. Y cuando Dios me hablaba y me decía, cuando tú oras por otras personas más, tu cuerpo va siendo sanado. Tu alma va siendo sanado. Tu espíritu va siendo sanado porque yo lo he vivido en mi vida. Cuando invierto en los demás, veo que Él se preocupa por mi sanidad física, espiritual y mental. Serán sanados cuando oramos los unos por los otros. Vale. Vemos que en la Biblia hablamos, ¿no? Jesús oró. Jesús oró porque tuvo aflicción cuando vio que lo iban a entregar. Oró. Abraham oró por Sodoma y Gomorra. Moisés oró por el pueblo de Israel, que estamos orando por el pueblo de Israel ahora. Esther oró, ¿vale? Para que el pueblo fuera perdonado delante de Dios. Jonás oró para que Dios lo perdonara por lo que hizo. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres de oración. Y permanecieron aunque no vieran lo que querían. ¿Qué pasó con Elías? Elías fue un hombre sujeto a pasiones, semejante a todo, y oró para que el pueblo, esos 3 años y 6 meses, no lloviera. Está más abajo en el versículo 17, en Santiago 5, versículo 17. Después oró para que lloviera el pueblo y diera fruto. Yo tengo que creer lo que estoy orando. Yo tengo que creer lo que oro. Y derribar las mentiras que el enemigo ha querido fabricar en mi vida, que no sirvo para oración. La oración te mantiene. Si tú oras, aprendes a leer la Biblia. Cuando me dices que no entiendo la Biblia, le digo yo, ¿y cuánto tiempo pasas orando? No, pues poco. No la vas a entender. Porque cuando tú tienes una comunión con Dios, tú aprendes a leer la Biblia, las Escrituras. Voy a definir 6 puntos porque tengo que orar. ¿Vale? 6 puntos porque tengo que orar. El primero, tengo que orar para que mi mente y mi corazón estén en la voluntad de Dios. Tú y yo. Segundo, la oración me ayuda a vencer la tentación. Aunque venga lo que venga, yo me mantengo. Tercero, la oración nos hace depender de Dios. Tú y yo tenemos que depender de Dios constantemente. Preguntarle, Señor, ¿debo hacer esto? Señor, ¿está bien esta reacción? Cuarto. ¿Voy muy rápido? Vale. Primero, tengo que orar para mantener mi mente y mi corazón a la voluntad
de Dios. Tengo que orar. La oración nos ayuda a vencer la tentación. La oración te libra del pecar, te libra de fallar constantemente. O te alerta cuando estás mal, pero tú renuncias y confiesas que ahí está Dios para ayudarte y la persona que Dios pone a tu vida. Tercero, la oración nos hace depender de Dios. No dependo de mi control, de mí, todo lo acomodo. No, depende tú con Dios. Cuarto, la oración es nuestra arma de guerra espiritual. Algunos les tienen miedo a la guerra espiritual. No. Si tú no oras, el enemigo nos zarandea a ti y a mí. Si no vivimos en oración, con más pecado, con más mentiras, con desánimo, con apartarnos de la iglesia. A cambio, si oramos, el enemigo no va a poder. Y tu oración también tiene que convertirlo en guerra, es decir, renuncio. Satanás no tiene poder, autoridad sobre mi mente y mi corazón, sobre mi hogar, sobre esta enfermedad. Enfrentarte a las cosas espirituales. Porque hay maldad, hay demonios, el diablo es malo y el enemigo siempre te quiere alejar del propósito de Dios. Quinto, conocer la verdad, conocer la voluntad de Dios. Aquí es conocer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué es tú lo que quieres que yo haga? Y sexto, orar para no perder la fe. Porque la fe se puede perder cuando yo no busco al Señor. ¿Cómo así se puede perder? Claro, si yo no busco al Señor, claro, la fe se desborona, no voy a creer, siempre estoy dudando, siempre estoy creyendo que no sirvo para nada, ese pensamiento no sirve para nada, de pobrecito yo, ¿para qué hago? ¿Para qué vengo? Todo lo mira mal, todo lo distorsiona. No, cuando tú oras, tú te levantas, yo voy a creer que yo voy a ser sana. Mira, me dijeron para compartir el domingo, ¿vale? Y estaba enferma, no iba a trabajar, fue al médico, pero le dije, Señor, tuve la fe, dije, Señor, yo voy a orar con fe, que tú sanas mi cuerpo, tú sanas mi mente, tú me sanas de cualquier enfermedad que diga el médico, diagnóstico, lo que sea, Dios, pero yo voy a compartir, yo estaré el domingo. Voy a creer que soy sana. Y lo creí en mi corazón y aquí estoy. ¿Vale? Y así tú también ahora, a partir de hoy, lo vas a creer. Que cuando te levantes mal en una enfermedad, te levantes mal en un pensamiento de incredulidad, de mentira, de engaño, pidas ayuda. Y si no puedes, pidas ayuda. Y si puedes, tú créalo en tu corazón. En oración creyendo, diciendo, Señor, por tu llaga soy sano. En tu palabra lo dice, Señor, que tú traes sanidad a mi cuerpo, Señor. Muéstrame porque estoy enferma. ¿Será que he murmurado, Señor? Perdóname. ¿Será que he chismoseado? Perdóname. ¿Será que he juzgado a alguien con un corazón mezquino? Perdóname, Señor. He caído en una mentira, perdóname. Y así fue mi oración esta semana. Perdóname, Señor. Soy libre, Señor. Tú me has dado esa libertad. Soy sana y lo creo. Y el enemigo no podrá atacarme con mis mentes y dudar de la fe en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Tenemos que ser hombres y mujeres fuertes y valientes, como dice en la palabra. No débiles. No perezosos. Y no entrar la incredulidad en nuestras vidas, que es lo que Él quiere. Y nos vamos a mantener. Y me voy a mantener. Y si a veces hay enfermedad en nuestras vidas o situaciones, es porque ha abierto una puerta al pecado, a algo, al orgullo, a algo en el corazón. Y yo declaro que soy libre de cualquier enfermedad. Y si pasa una enfermedad, aquí estoy, Señor. Vale. Bueno, hemos definido los 6 puntos. Vamos a definir los 6 puntos. ¿Cómo me doy cuenta si mi oración es buena, genuina? ¿Cómo me doy cuenta que tu oración es buena y genuina? Primero, cuando tú reaccionas bien en medio de la tentación.
Cuando tú reaccionas bien, pase lo que pase, aquí estoy, Señor. Yo cuando pasé la operación dije, Señor, pase lo que pase, yo estaré. Te serviré enferma, lo haré. Lo que tú quieras, lo haré. Segundo, cuando tú obedeces. Tercero, pero obedecer en lo que te dicen. Y obedecer primero a Dios. Si Dios te dijo, velar, orar para no caer en tentación, leer la palabra, tenemos que obedecer. Tercero, que mi corazón sea humilde. ¿Y cómo se va a probar la humildad? Se va a probar en la prueba, se va a probar en la corrección, se va a probar cómo tú hablas, cómo tú oras por otros. Cuarto, aprendo a depender del Espíritu Santo. Y en el versículo primero que leíamos, que decía, velar y orar para no caer en tentación. Y el Espíritu de verdad está siempre ahí al lado para ayudarnos. Él gime con nosotros. Él intercede por tu alma, por la mía. Yo tengo que aprender a depender del Espíritu de Dios. Ese es el cuarto. Quinto, cuando persevero y soy constante. Perseverancia es permanecer. Y constancia es que todos los días estás así, orando. Van juntas. Cuando tú eres perseverante y eres constante en la oración. Sexto, cuando oro por los demás. Tú y yo tenemos que orar por los demás. Alguien me decía en esta semana, no, es que me cuesta orar por otros. Oro solamente por lo mío. Yo dije, no. Cuando me dice eso, digo, uy, Señor, gracias porque voy a compartir lo que tú me has hablado. Le decía, no puedes orar siempre por ti. Porque tu oración es egoísta. Tu oración se está centrando en ti mismo y solamente en lo tuyo. Lo que yo he aprendido es que cuando oro por los demás, y la Biblia lo dice, orar los unos a los otros. Ahí vencemos el mal. Cuando yo oro por los demás, entro en un campo espiritual con el Espíritu Santo donde yo aprendo a preocuparme por mi hermano. Aprendo a sentir el dolor que está al lado, al que se pierde, al que está desanimado. No a señalar ni a juzgar al uno al otro. No. Tú tienes que orar. Y orar para que Dios te incentive la oración en la noche. Muéstrame por quién oro. Muéstrame por el discípulo que tengo que orar, por la persona que tengo que orar. De noche, despiértame, Señor, si tengo que clamar por alguien que está en situaciones difíciles. No quiero dormir, no quiero ser pasivo en la oración. Y tenemos una promesa. ¿Sabes cuál es nuestra promesa cuando tú y yo oramos? ¿Vale? La promesa es el Espíritu de Dios que nos dirige, ¿no? Y una de ellas es cuando tú oras por los demás, dice el capítulo, estamos en el versículo, en Santiago, capítulo 5, el versículo 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando tú inviertes tiempo en orar, cuando termines de orar por ti mismo, por las cosas tuyas, inviertes a orar por otros, por el que está perdido, y haces algo por el que está perdido, tú tienes una recompensa con Dios. Y yo lo he vivido en mi vida. Yo cuando me preocupo por las otras personas, he aprendido mucho. Y a veces me doy cuenta, Dios cómo me sorprende porque no soy lo que era antes. He cambiado y veo que Dios se encarga de lo mío. Se encarga de mi situación, de mi familia, se encarga Él. Entonces, familia, yo te motivo en esta mañana, ¿vale? Porque yo quiero que en esta mañana tú tengas claros esos principios, los 6 principios, por qué tengo que orar y aplicarlo en mi vida diaria. Porque hoy no le damos a dar pie al enemigo, que la palabra que ha sido sembrada y las que son sembradas con nuestros pastores
se la robe el viento o se la robe el enemigo, no. Porque cada palabra que predicamos cada domingo tenemos que aplicarla en el corazón y tiene que haber un cambio en nuestro ser, en nuestra mente. Entonces, esos 6, porque tengo que orar, y los 6 puntos, cómo me di cuenta que mi oración es genuina, vamos a colocarlo en práctica. Y vamos ahora a renunciar. Le vamos a pedir al Señor que te muestre qué pecados me impide tener esa comunión con Dios. En permanecer en Él. Como en derribar esos velos que coloca el enemigo para que yo tenga esa santidad con Él. Y vemos en la palabra de Dios que estamos en los tiempos difíciles. Y hay un versículo que dice, orar y esperar mi venida. Pacientemente esperé a Jehová. Los salmos son muy bonitos, los salmos hablan también. Rey David hablaba mucho también con Dios. Sabíamos que un hombre de Dios tenía la comunión con el Espíritu de Dios, falló y todo, pero le pidió perdón a Dios y ahí se levantó. Vamos a caer, familia, pero para eso está tu líder, para ayudarte. Cuando no pides ayuda, eres fácil, eres presa para que seas confundido y te alejes de la iglesia o te apartes. Cuando no te sujetas a alguien, también. Cuando no eres humilde, también. ¿Y por qué no oramos? Para que seamos una iglesia de oración. Una iglesia que cuando en tu hogar algo está mal, pide ayuda y le oras al Señor. Una iglesia que si nos decimos de levantarnos a orar, a clamar, a conectarnos todos los días, dedicarnos a la oración. En tu casa, con tus hijos, motivar a tus hijos a orar. Pero no una oración religiosa, sino una oración fresca, una oración genuina. Pero antes de ir a la oración genuina delante de Dios, yo tengo que confesar el pecado. Mira, hay momentos que yo, cuando no oro, porque sí, alguna vez, un día, no puedo decir que todos los días no oro, porque si yo no orara, yo no podría aguantar. Si yo no orara, yo no hubiera podido aguantar la prueba, la enfermedad, la sanidad, en servir al Señor. ¿Qué me falta? Y cuando vienen bombardeos a mi mente o circunstancias en mi vida, he aprendido a depender de Él. Aún incredulidades, pecados, he aprendido a renunciar, como la respiración espiritual que hemos aprendido, que incentivamos al conéctate, confesar el pecado y expulsarlo. No soy perfecta, porque no lo soy. Pero he ido aprendiendo a mantenerme. Y cuando vienen esas batallas en mi mente, le digo al Señor, perdóname, yo renuncio y aquí estoy. Yo no quiero ser religiosa. Y Dios no quiere que seamos un pueblo religioso, porque tenemos unos buenos pastores que nos enseñan como iglesia a trabajar la transparencia, a trabajar la oración, a que hagamos los devocionales. Y a veces tenemos que estar detrás de la gente para que ore, para que haga los devocionales. No, dice el Señor. Y Dios quebrantaba mi corazón, donde no podemos estar detrás de la gente a que ores. Tiene que ser tú mismo que busques al Señor. Si inyectamos a la oración, nos inyectan nuestros líderes, nos apasiona más la oración. Pero eres tú que tienes que ponerte. En lo secreto, búscame, dice el Señor. Búscame, hállame. Y dile en este momento al Señor, Señor, ¿qué me cuesta buscarte? Si no has perdonado a alguien, hoy vamos a orar para que tú perdones. Si odias a alguien, hoy vas a ser libre para que no odies. Si tienes algo contra tu hermano, hoy vas a ser libre.
Y hoy se va toda dureza de corazón. Y tenemos que dar gracias por lo que tenemos. Gracias por lo que obra que ha hecho en la cruz. Por amor por ti y por mí. Él ha sellado tu corazón, el Espíritu de Dios. Pero somos bombardeados por el mundo. Dios no quiere una iglesia carnal. Él no quiere una iglesia que no trabaje el pecado. Él quiere una iglesia transparente, una iglesia que ame tu verdad, una iglesia que sirvamos genuinamente con nuestras fallas. Cierra tus ojos y piensa en este momento: ¿cuántas veces te he fallado, Dios? ¿Cuántas veces he fallado? He hecho cosas porque solo en el secreto Dios sabe lo que tú haces. Pero la oración se demuestra diariamente. No sé si tienes culpa en algo. No sé qué rondea tu mente. Vives en derrota. Vives en fracaso. Vives confundida en veces porque no es Dios que lo hace. Es el pecado que has permitido en tu corazón, dice el Señor. Hay pecados ocultos que tú no los ves, o lo ves y lo guardas. Hay veces no lo ves y la autoridad te lo dice, pero es un hábito en tu vida y se acostumbró en tu vida diariamente. Dios quiere en esta mañana que tú seas libre, que tú lo confieses. Puede ser tu control. Puede ser que estás acostumbrado siempre a hacerlo a tu manera, no a la manera de Dios. Puede ser que te has vuelto cómodo y solo busca tu beneficio y no el de los demás. No te sientas condenado si has fallado. Dile al Señor: aquí estoy. Hoy vamos a renunciar. Vamos a renunciar y tú vas a aislar el pecado con la confesión y a aislarlo. Señor, hoy venimos delante de ti. Hoy vengo, Señor, a renunciar a ese pecado que me separa de la comunión contigo. Hoy renuncio a todo espíritu de rebeldía. Como iglesia se va en este lugar. En el nombre de Jesús, respira. Hoy renuncio a toda obstinación en este lugar. En el nombre de Jesús. Hoy renuncio a todo espíritu religioso. Se va en este lugar. En el nombre de Jesús. Renuncio a toda pereza para buscarte. En el nombre de Jesús. Renuncio a todo odio. Alguien odia en este momento. Dios te quiere liberar. Dios te va a dar la libertad que necesita. Renuncia al odio. Odio se va en este momento en el nombre de Jesús. Resentimiento. Has estado resentido con tu marido, con tu esposa. Has estado resentido con alguien. Renuncio al resentimiento que ha traído enfermedad a mis huesos, me decía el Señor. Renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio a todo espíritu de división. Hemos detectado que el enemigo quiere traer división a mi casa, a nuestra iglesia. O renuncio a todo espíritu de división en mi vida en el nombre de Jesús. Renunciamos, Señor, a todo espíritu de muerte, a todo espíritu religioso. Renunciamos, Señor, a todo espíritu de mentira. Y pídele perdón al Señor. Perdóname, oh Dios, que he pecado con mis pensamientos de infidelidad. Pedime de la iglesia. Perdóname, Espíritu de Dios, por pensar mal de la autoridad de mis pastores. Porque mi corazón está dividido. Porque el diablo ha querido sembrar mentiras
mentira, engaños en mi vida en el nombre de Jesús. Y ese momento que tú le deseches al enemigo, le digas, el enemigo no tiene poder, autoridad sobre mi casa, no tiene poder, autoridad sobre mi vida en el nombre de Jesús. No quiero pecar más. Satanás está debajo de mis pies y hoy derribo todo engaño del diablo que ha traído a mi vida confusión para yo no tener esa comunión contigo en el nombre de Jesús. Pensamientos de mentiras, de incredulidad, pensamientos de juicios. ¿Quién soy para traer esos pensamientos de juicio? He abierto puertas a espíritus inmundos en mi vida, de verdugos en el nombre de Jesús. Espíritus engañadores se van de esta iglesia, se van de nuestra mente en el nombre de Jesús. No temeré en la prueba, no temeré en la tentación. No temeré, Señor, porque Jehová, Yahweh, está alrededor de mi mente y mi corazón. Crea en mi corazón humilde, oh Dios. Créame un corazón que te busque. Hoy te pido que traiga pasión a nuestra iglesia, a nuestras vidas, para orar, para velar y orar, Señor, para perseverar y ser constante. Dile al Señor, quiero perseverar y ser constante, Señor. Quiero perseverar, ser constante. Lo voy a lograr. Basta ya de decir que no puedo. Basta ya de creer las mentiras del enemigo. Tú tienes que tomar la decisión, porque su venida está pronto. Y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que nos quedemos. Por eso mantente en la oración. Temprano te buscaré, Señor. Y escucha esta canción al Señor. Si es de quebrantar tu corazón, es el momento que le pidas perdón. Él está escuchándote.